Mientras empacaba a su esposo para un viaje de negocios, Nicole notó que su suegra estaba actuando de manera extraña y curioseando en su cartera cerca de la rampa del avión. «Tráeme el suéter», le indicó Aaron, mirando a su esposa. Nicole frunció el ceño, dejando claro que estaba disgustada. Este era el tercer viaje de negocios que su esposo tomaba ese mes. Estaba cansada de pasar todos los fines de semana sola con su hija. Quería, como cualquier familia normal, ir a algún lugar juntos. ¿Será este el último viaje?, preguntó Nicole, entregándole sus cosas. Su voz sonaba como si estuviera profundamente herida. «Eso depende de la gerencia», respondió el cabeza de familia. «¿Crees que me gusta esto? Si dependiera de mí, pasaría todos los fines de semana contigo». «Entonces habla con tu jefe», continuó ella. «Explícale que tienes una esposa y una hija pequeña, y que ambas necesitan tu atención». La pareja estaba criando juntos a su hija de 5 años, Dana, aunque la niña era adoptada. Nicole la había encontrado en la puerta de la clínica pediátrica donde trabajaba como enfermera. Era tarde y Nicole estaba a punto de irse a casa cuando se topó con un bulto blanco del que salían llantos. Adoraba a los niños y no pudo irse. Parecía que la niña había sido abandonada. A Nicole se le ocurrió de inmediato la idea de llevársela a casa. En pocos días, gracias a las cámaras de vigilancia de una tienda al otro lado de la calle, lograron localizar a la madre negligente. La mujer renunció a sus derechos parentales, ya que no tenía medios para mantenerse. Al menos podría haberla dejado dentro de la clínica, lamentó Nicole. Pero abandonarla afuera, donde podría haberse congelado o muerto, eso es de una mujer sin corazón. Después de eso, Nicole adoptó a la bebé y ella y su esposo la llamaron Dana. Desafortunadamente, pronto se descubrió que la niña tenía problemas de desarrollo. Tardó mucho en aprender a caminar y a sostener la cabeza. Los médicos incluso dijeron que tal vez nunca podría ponerse de pie. Sin embargo, con masajes y varios tratamientos, Dana finalmente comenzó a caminar. Pero los problemas no terminaron ahí. La niña continuaba atrasándose en comparación con sus compañeros. «¿Y si nunca supera esto?», preguntó Aaron frunciendo el ceño. «No estoy preparado para que dependa de mí el resto de su vida». «Eso no sucederá», respondió Nicole con confianza. «Dana es una niña fuerte. Superará todo y alcanzará a sus compañeros». Aaron no creía particularmente en esto, pero no trató de discutir con su esposa. «Si hablo con mi jefe, me temo que ya no tendré trabajo», dijo Aaron con una sonrisa irónica. No había nada que decir a eso. Perder un trabajo era peligroso, porque encontrar uno nuevo parecía bastante difícil, especialmente cuando el dinero era desesperadamente necesario. Dado que estaban criando a una niña con necesidades especiales, esa necesidad era constante. «Nicole, déjalo en paz. Es inútil de todos modos», dijo su suegra Tina con un gesto de la mano. «Aquí, pon también este cuchillo de bolsillo». Nicole suspiró. Tina había pasado toda la mañana dándole instrucciones sobre lo que su hijo necesitaba llevar consigo. «¿Y para qué necesita eso?», se rió Nicole, pero cumplió de todos modos. «Le será útil», dijo Tina con confianza. Nicole tenía una relación de confianza con su suegra. Sin embargo, últimamente Tina se había involucrado tanto en sus vidas que Nicole estaba empezando a creer en cada broma que había escuchado sobre las suegras entrometidas. Dado que nunca habían discutido antes, Nicole se sentía incómoda al pedirle a Tina que dejara de interferir en sus vidas. En lugar de eso, le pidió a su esposo que insinuara sutilmente que su madre debería relajarse un poco. «De verdad, habla con ella. Respeto mucho a tu mamá, pero a veces sus consejos me ponen de los nervios». «Vamos, solo quiere lo mejor para nosotros», respondía Aaron, y al final nada cambiaba, dejando a Nicole para tolerarlo. Una vez que terminaron de empacar, la pareja se dirigió junta al aeropuerto. «¿Vuelve pronto, de acuerdo?», preguntó Nicole mientras su esposo pasaba por el control de seguridad.
Sabes que no depende de mí, respondió Aaron encogiéndose de hombros, y con eso se despidieron. Mientras pasaba por una cafetería, Nicole no pudo resistirse y buscó en su cartera para darse un capricho con un pequeño capuchino. Pero, en el momento siguiente, se olvidó por completo de querer café. De alguna manera, había una nota en su cartera con grandes letras que decía, «Ten cuidado». Una inexplicable sensación de ansiedad recorrió su cuerpo. Por supuesto, podría haber sido una broma estúpida de alguien, pero por alguna razón, Nicole no lo creyó. «Señorita, está en la fila», se oyó una voz molesta detrás de ella, y tuvo que hacerse a un lado. Al mirar la hora, Nicole se dio cuenta de que el avión de su esposo ya había despegado. Llamarlo ahora era imposible. Decidió regresar a casa, pero no podía dejar de pensar en la nota. Analizando sus movimientos recientes, concluyó que la única persona que podía haber dejado el mensaje era Tina. No había nadie más. Pero si quería advertirme sobre algo, ¿por qué no decirlo directamente?, se cuestionó su voz interior. Con eso, Nicole aceleró el paso, decidida a hablar con Tina. Al llegar a casa, le esperaba una nueva sorpresa. Tan pronto como tocó la puerta, no fue su suegra quien la abrió, sino agentes de policía. «¿Qué pasó?», preguntó completamente confundida. En el siguiente instante, vio a su suegra. La anciana estaba esposada, pero en lugar de miedo, su rostro mostraba una calma que aceptaba la situación. «¿Es usted Nicole Freeman?», preguntó el teniente, ignorando su pregunta. «Sí», respondió Nicole, desconcertada. «¿Sabe dónde está su esposo en este momento?», continuó el oficial con el interrogatorio. «Está en un viaje de negocios». «Su avión despegó hace no más de una hora», respondió Nicole, cada vez más ansiosa. «¿Qué está pasando?». «¿Por qué me hacen estas preguntas?», añadió, al borde de explotar. «En este momento, estamos deteniendo a miembros de una organización criminal de la cual sus familiares forman parte», respondió el oficial con una sonrisa sarcástica. Nicole sintió un tic en el ojo. Esto le parecía tan absurdo que quiso reírse, pero la situación no tenía nada de graciosa. «¿Habla en serio?», preguntó mirando a su frágil y anciana suegra, pero en lugar de protestar o intentar defenderse, Tina simplemente bajó la cabeza, evitando la mirada de su nuera. «Absolutamente», confirmó el teniente. La tensión crecía a cada segundo. «¿Por qué no dice nada?», estalló Nicole, dirigiéndose a Tina, pero ella aún no respondió. «Es suficiente. Vamos a la estación», dijo el oficial. «Si lo desea, puede acompañarnos. Recibirá todos los detalles allí». Por primera vez en su vida, Nicole se encontró yendo a una comisaría, esperando desesperadamente que también fuera la última. Después del interrogatorio, Tina fue colocada inmediatamente en una celda. No importaba cuánto Nicole suplicara por su liberación bajo fianza, las autoridades no se movieron. Lo único que le permitieron fue una breve visita. «Es una mujer anciana», dijo Nicole, negando con la cabeza mientras veía a su suegra ser llevada. «¿Y qué?», se burló el investigador. «¿Cree que los jubilados no cometen delitos? La ley es igual para todos». Nicole tuvo que esperar hasta altas horas de la noche para poder hablar con la madre de su esposo. Mientras tanto, permaneció en la estación respondiendo preguntas, la mayoría de las cuales giraban en torno a Aaron. En los ojos de la policía, Aaron era un criminal serio y ahora intentaban determinar si Nicole era su cómplice. «No sé nada sobre esto», dijo Nicole con firmeza. «Estoy segura de que están equivocados. Mi esposo y mi suegra son personas honestas. Nunca han hecho nada malo en sus vidas». Pero la verdad comenzó a revelarse durante la conversación de Nicole con Tina. «Por favor, dime que todo esto es solo un horrible malentendido», suplicó Nicole tan pronto como se sentaron en la prisión. Pero su suegra solo negó con la cabeza tristemente. «Esto va a ser una larga historia», dijo Tina, recostándose en su silla. Nicole miró la hora. Tenía 30 minutos antes de que el oficial viniera a escoltarla fuera.
Comenzaré con esto. Aaron no es mi hijo biológico, comenzó Tina con un suspiro. Su verdadera madre murió cuando él era solo un niño pequeño. Me convertí en su niñera a petición de su padre. La boca de Nicole se abrió de asombro. De todas las cosas que esperaba, esta no era una de ellas. ¿Aaron lo sabe?, se preguntó a sí misma. Resultó que Leo, el padre de Aaron, había sido miembro de una organización criminal con un puesto prominente. Controlaba toda la ciudad y, esencialmente, era un líder del crimen. Sin embargo, surgió una lucha de poder dentro de la banda. Algunos miembros comenzaron a cooperar con la policía y pronto traicionaron a sus asociados. Se organizó una redada que llevó a un tiroteo. Durante el caos, el padre de Aaron fue asesinado por una bala de uno de sus antiguos cómplices. Los miembros sobrevivientes del grupo fueron capturados por la policía y siguió una ola de arrestos. Las fuerzas del orden también fueron tras los familiares de los sospechosos, ya que muchos de los miembros de la banda estaban interconectados. Para evitar que el niño quedara solo, fingí ser su madre, continuó Tina. Por suerte, la policía pronto perdió interés en nosotros y pudimos empezar una nueva vida. Entonces, Aaron sabe que no eres su madre, Nicole no pudo evitar preguntar. Por supuesto, respondió Tina con una sonrisa irónica. Tina siempre había llevado una vida honesta y nunca había estado involucrada en ninguna actividad criminal. Las acciones de su jefe la aterrorizaban, pero no podía abandonar a Aaron. Pronto se encariñó con él y creyó que podría criarlo para que fuera diferente, asegurándose de que sus raíces criminales no se afianzaran. Qué equivocada estaba, dijo Tina con una mueca. Dicen que la manzana no cae lejos del árbol, y tienen razón. Nicole estaba atónita. Había estado aferrándose a la esperanza de que todo lo que la policía le había dicho era algún error absurdo, pero ahora estaba claro que su esposo realmente era un criminal. ¿Aaron mató a alguien?, preguntó con una voz temblorosa. Nunca me metí en sus asuntos, dijo Tina, sacudiendo la cabeza. Pero no diría con confianza que es incapaz de hacerlo. Nicole sintió un escalofrío recorrerla. Resultó que no conocía al hombre con el que había estado viviendo bajo el mismo techo. Todos esos frecuentes viajes de negocios no eran más que una tapadera para que Aaron llevara a cabo sus crímenes. Comprendiendo que vivir en una ciudad pequeña lo hacía más vulnerable al reconocimiento y la traición, deliberadamente viajaba lejos para asegurarse de que nadie pudiera identificarlo o denunciarlo a las autoridades. Pensó en todo, susurró Nicole, tragando saliva. Tina estaba profundamente preocupada. Aún tenía la esperanza de que su hijo entrara en razón y pusiera fin a todo esto. A pesar de sus acciones, continuaba amándolo con el mismo cariño que tenía por el niño pequeño que quedó huérfano tantos años atrás. ¿Aaron sabía que la policía estaba tras él?, preguntó Nicole mientras las piezas del rompecabezas en su mente comenzaban a encajar. ¿Es por eso que de repente se fue a otro viaje de negocios? Tina asintió. Aaron recibió un aviso de uno de sus conocidos, explicó su madre. Se dio cuenta de que quedarse en la ciudad era demasiado peligroso, así que se dio a la fuga. Nicole hizo una mueca. Era inquietante pensar en su esposo como un criminal. Aún peor era imaginar el daño que podría haber causado a otros. ¿Y ahora qué hará?, preguntó Nicole, su voz teñida de desesperación mientras se agarraba la cabeza. ¿Planea esconderse y luego volver o este es el final? Pero Tina no tenía respuestas. Espera, Nicole de repente se enderezó. ¿Por qué te llevaron a ti? Tú no has hecho nada malo. Intenta demostrar eso, dijo la mujer mayor con una sonrisa irónica. A pesar de todo, Tina permanecía tranquila. Sabía que no tenía crímenes en su conciencia, lo que significaba que los tribunales y la prisión no tenían ningún control real sobre ella. Creía que la policía lo descubriría y que era solo cuestión de tiempo antes de que regresara a casa. Recibí tu nota, soltó Nicole, recordando abruptamente. Oh, temía que no tuviéramos la oportunidad de vernos, así que quería advertirte de esa manera, explicó Tina.
Ten cuidado, Nicole. Ante esas palabras, Nicole sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Ahora estás sola, continuó Tina. Tendrás que cuidarte por ti misma. La mujer mayor quería decir más, pero fue superada por un ataque de tos seca. ¿Estás bien?, preguntó Nicole alarmada. Déjame traerte un poco de agua. Estoy bien, dijo Tina, agitándola con la mano. Además, estamos en una prisión, no en un restaurante. No van a traerme un vaso de agua. Tina había estado gravemente enferma durante varios meses. Los médicos le habían dado un diagnóstico grave e insistieron en que comenzara el tratamiento de inmediato. Sin embargo, no solo se negó a iniciar cualquier terapia, sino que también decidió no contarle a nadie sobre su condición. Parece que estoy destinada a pasar mis últimos días tras las rejas, pensó Tina con total aceptación de su situación. Había vivido una larga vida y estaba lista para lo que viniera después. Si la liberaban, sería maravilloso; si no vivía para ver ese día, entonces así sería. Tal era su destino. Pero Nicole no estaba preparada para aceptar eso. Ya estaba ideando a quién contactar para encontrar un buen abogado. No te preocupes, dijo Nicole con suavidad, tomando la mano arrugada de Tina entre las suyas. Te sacaré de aquí. Tina solo sonrió débilmente. Poco después, llegó el guardia para informarles que su tiempo había terminado, y Nicole tuvo que irse. Después de despedirse, Nicole inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas, contactando a cualquiera que pudiera ayudarla a asegurar representación legal. Sabía que Tina no podría soportar mucho tiempo tras las rejas. Nicole misma había luchado por manejar apenas media hora en ese entorno. ¿Cómo podía su envejecida suegra soportar más tiempo? A pesar del tumulto en su corazón, Nicole sabía que no podía permitirse hundirse en la desesperación. Tenía que volver al trabajo. Ya había perdido medio día y no podía arriesgarse a más. Los pensamientos sobre su matrimonio la consumían. En solo unas pocas horas, su mundo se había puesto de cabeza, dejándola dudando del hombre que pensaba conocer tan bien. ¿Podría un criminal realmente ser un esposo amoroso y un hombre de familia? Nicole lo dudaba seriamente. Ahora estaba convencida de que el matrimonio de Aaron con ella no había sido más que una fachada y que sus sentimientos por ella nunca fueron genuinos. Vivir en un pueblo pequeño solo empeoraba las cosas. Las noticias sobre el arresto de Tina se esparcieron rápidamente, convirtiéndose en el tema principal de chismes entre los vecinos curiosos. Pensé que Tina era una mujer decente, comentó una vecina anciana, conmocionada. Su hija, que trabajaba como conserje en la misma clínica que Nicole, se aseguró de que la noticia llegara también al lugar de trabajo de Nicole. Consumida por sus pensamientos, Nicole inicialmente no notó cómo sus colegas la miraban de reojo. Una vez que Aaron fue revelado como criminal, Nicole dejó de ser vista como una simple espectadora inocente. Sus compañeros de trabajo dejaron de almorzar con ella, y a menudo se encontraba sola en la cafetería. Incluso los pacientes comenzaron a evitarla. Un día, una madre y su hijo dieron media vuelta y se fueron en cuanto la vieron. Fue entonces cuando Nicole lo entendió: estaba convirtiéndose en una paria. Nicole sintió que le dolía profundamente; nada de esto era culpa suya, y sin embargo, estaba siendo marginada. Hola, Cassandra, dijo llamando a la madre de algunos de sus pacientes más jóvenes, una mujer a quien a menudo había ayudado con formularios médicos y exámenes. ¿Crees que tu esposo podría ayudarme? Estoy tratando de encontrar un abogado para mi suegra. El esposo de Cassandra era abogado, y Nicole esperaba que su relación amistosa en el pasado lo convenciera de aceptar el caso de Tina. Eso no va a suceder, respondió Cassandra fríamente. Cody no puede arriesgar su reputación representando a criminales, añadió antes de colgar. Es la última vez que me esfuerzo por ayudar a alguien, pensó Nicole amargamente, dándose cuenta de que no tenía a nadie más a quien recurrir. No solo Nicole, sino también su hija Dana, comenzaron a sentir el peso del desprecio público.
Los maestros de la guardería de Dana empezaron a tratarla con sospecha, preocupados de que la hija de un criminal pudiera ser una mala influencia o incluso un peligro para los otros niños. Un día, un par de pendientes desapareció de otra niña en la clase y, naturalmente, todos señalaron inmediatamente a Dana. «Abre tu casillero ahora», exigió la maestra con severidad. Dana se encogió de miedo, pero obedeció. La maestra rebuscó entre sus pertenencias, esparciéndolas por el suelo, pero los pendientes no aparecieron. Dana se sintió profundamente humillada al ser acusada de robo y no pudo contener sus lágrimas. Irónicamente, los pendientes aparecieron poco después, su dueña los había olvidado mientras jugaba con una casita de muñecas. «Bueno, está bien, tal vez nos equivocamos esta vez», dijo la maestra con desdén. «Pero, ¿no es la hija de un criminal capaz de robar? Necesitamos vigilarla de cerca de ahora en adelante». Dana escuchó el comentario. En su joven mente creció la confusión. ¿Por qué la gente llamaba a su padre un criminal? ¿Por qué la trataban de manera tan injusta si no había hecho nada malo? No podía entenderlo, pero sabía una cosa con certeza: quería estar con su madre. Nicole siempre parecía tener las palabras adecuadas para hacer que todo mejorara. La búsqueda de Aaron continuó. Nicole fue convocada nuevamente a la estación de policía para dar declaraciones adicionales. Unos días después, la policía realizó un registro en su casa. ¿Ha intentado su esposo contactarla?, le preguntó un investigador con severidad. «Ya les he dicho que no», respondió Nicole, con su frustración al borde de estallar. «No tengo idea de dónde está. También me dejó a mí, sin decir nada». Su estallido emocional fue convincente. La policía, habiendo revisado su historial de llamadas de antemano, tuvo que admitir que Aaron no la había contactado. «Su descripción ha sido distribuida a todos los aeropuertos del país», le informó el investigador. «Es solo cuestión de tiempo antes de que lo atrapen». Nicole asintió. Ella quería que lo encontraran tanto como cualquier otra persona. Trató de concentrarse en el trabajo para distraerse, aunque su carga de pacientes había disminuido significativamente. Siempre había algo que hacer en la clínica y mantenerse ocupada le impedía perder la cordura. Pero incluso esa estabilidad se derrumbó. «Nicole, estás despedida», las palabras del jefe de médicos la dejaron atónita. Por un momento, ni siquiera pudo procesar su significado. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal?», preguntó. «La decisión se tomó debido a tus repetidos retrasos», dijo el doctor fríamente. «Pero yo nunca llego tarde», protestó Nicole, frunciendo el ceño. «Siempre soy la primera en llegar». Y eso era absolutamente cierto. Dado que Nicole vivía lejos de la clínica, tenía que despertarse al amanecer para calentar su auto y asegurarse de llegar a tiempo. A menudo era la primera en llegar, recibida solo por el guardia de seguridad, quien siempre se asombraba de lo temprano que llegaba. Su jefe era plenamente consciente de esto, pero no podía permitirse tener en su equipo a la esposa de un criminal. Nicole se enfrentaba a una realidad devastadora. No solo había perdido a su esposo y a su suegra, sino que también se encontraba sin el trabajo que tanto amaba. Su jefe, temiendo que una mala reputación perjudicara a la clínica y dañara sus operaciones, decidió deliberadamente cambiar el horario de Nicole sin informarle, asegurándose de que pareciera llegar tarde. Cuando Nicole lo confrontó, él respondió fríamente: «Empaca tus cosas». Sin otra opción, Nicole obedeció. De vuelta en su apartamento vacío, la soledad y el silencio se volvieron insoportables. Esperaba con ansias el final del día para recoger a Dana y escapar de la asfixiante soledad. Al día siguiente, comenzó a buscar trabajo. Quedarse en casa no era una opción, las paredes parecían cerrarse sobre ella, y el dinero se estaba acabando rápidamente. Aaron no le había dejado nada, y su último sueldo casi había desaparecido. Sin embargo, encontrar un empleo adecuado resultó ser un desafío. Algunos lugares no tenían vacantes, mientras que otros se negaban a contratarla debido a su reputación.
Cuando estaba al borde de la desesperación, recibió una inesperada buena noticia. La policía concluyó que el único error de Tina había sido no criar adecuadamente a su hijo y decidió liberarla con la condición de no abandonar la zona. Nicole se alegró enormemente y recibió a su suegra con un cálido abrazo frente al centro de detención. No guardaba rencor hacia Tina, comprendiendo que ella también era una víctima de las circunstancias. ¿Aaron ha llamado? Fue lo primero que Tina preguntó con esperanza en el rostro. Nicole negó con la cabeza, y los hombros de Tina se desplomaron. Lo más importante es que esté a salvo donde sea que esté, dijo Tina con voz apesadumbrada. Nicole reprimió su irritación, incapaz de sentir lástima por el hombre cuyas acciones habían causado tanto sufrimiento a su familia. Mientras tanto, Dana confesó a su madre el maltrato que estaba sufriendo en la escuela. Cariño, nada de esto es tu culpa, le dijo Nicole con dulzura. Algunas personas simplemente no saben comportarse. Mamá, ¿puedo no volver allí?, suplicó Dana entre lágrimas. El corazón de Nicole se rompió al ver a su pequeña sufrir por los errores de su padre. Por supuesto, respondió, intentando sonreír para consolarla. Puedes quedarte con la abuela. Para evitar traumatizar a su hija, Nicole le mintió, diciendo que la abuela había estado en unas pequeñas vacaciones para mejorar su salud. En realidad, la condición de Tina estaba empeorando, lo que fue una de las razones de su liberación. Nadie quería la muerte de una pensionista, especialmente cuando no se había probado su culpabilidad. Sin embargo, Tina ocultó el estado de su salud, viendo lo mucho que Nicole estaba luchando y optó por no añadir más tensión a la situación. Pronto, Nicole logró encontrar trabajo. La única oportunidad disponible era en un fondo de apoyo social para personas sin hogar, y ella aceptó de inmediato. Nunca había sentido aversión por estas personas, y en su situación no había lugar para ser selectiva. Nicole comenzó sus nuevas responsabilidades rápidamente. El fondo social necesitaba un médico, y Nicole encajaba perfectamente. La enfermera anterior había salido de licencia por maternidad y el puesto había estado vacante durante meses. Al familiarizarse con el trabajo, Nicole se sintió un poco desconcertada. Esperaba que la clínica tuviera un suministro mucho más amplio de medicamentos, especialmente porque muchos de los visitantes del centro tenían diversas quejas de salud. Intentó hablar de esto con su gerente, pero él estaba ocupado y no podía dedicarle tiempo. Una mujer anciana sin hogar apenas podía caminar con su bastón y se quejaba: me duele la cabeza, siento que se parte en dos. Nicole revisó el modesto gabinete médico y se dio cuenta de que no tenía nada para ayudar. Por favor, espere un momento, dijo mientras tomaba su chaqueta y se dirigía a la farmacia más cercana. Gastó una cantidad significativa de su propio dinero para abastecerse de suministros y poder ayudar a los visitantes del centro. El gasto tuvo un impacto notable en sus finanzas, pero los pacientes sin hogar se sintieron mejor. Gracias, querida, dijo cálidamente la anciana, sonriendo a Nicole. No mucho tiempo después, Nicole se dio cuenta de que los pocos medicamentos que había comprado comenzaban a desaparecer. Eran escasos y mucho más caros que los analgésicos de venta libre. Sin embargo, no tenía otra opción más que comprar más, guardando los recibos por si acaso. Finalmente, logró hablar con su gerente y decidió tener una conversación seria. ¿Podría tener un momento de su tiempo?, preguntó. Por supuesto, respondió él con una sonrisa. De hecho, he estado queriendo hablar contigo también. Déjame comenzar, dijo con los ojos brillando. He notado que has estado muy entusiasmada con tus deberes. Me gustaría sugerirte encarecidamente que te moderes. ¿Qué quiere decir?, preguntó Nicole, confundida. Quiero decir que necesitas dejar de usar tantos medicamentos, dijo el gerente sin rodeos. Cambia a remedios alternativos. Nuestra organización necesita reducir costos. Disculpe, pero no puedo tratar a las personas con dientes de león y polvo de hadas, dijo Nicole secamente. Entonces tendrás que aprender cómo, respondió el jefe con una mirada fija que no dejaba espacio para objeciones.
Nicole lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Hablaba en serio? Si quieres seguir trabajando aquí, me escucharás. Si no, nadie te obligará a quedarte, dijo firmemente, poniendo fin a la conversación. Nicole se quedó sola con sus pensamientos oscuros. La situación parecía desesperada. Sin medicamentos, incluso con sus conocimientos médicos, no podía ayudar a sus pacientes. No podía permitirse gastar más de su propio dinero, hacerlo dejaría a su familia hambrienta. Todo lo que podía hacer era esperar que, de alguna manera, las cosas se solucionaran. Esa mañana, de camino al trabajo, Nicole estaba de mal humor. Se había quedado sin medicamentos y tuvo que decirles a algunas personas sin hogar que no podía ayudarlos, lo cual pesaba mucho en su mente. El camino al trabajo pasaba junto a un estanque que Nicole solía admirar mientras conducía, pero ese día notó algo inusual. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que alguien se estaba ahogando. «Dios mío», exclamó, frenando de golpe y saliendo del coche apresuradamente. Era mediados de primavera, pero todavía hacía demasiado frío para nadar. Sin embargo, Nicole rápidamente se quitó su chaqueta ligera y corrió hacia el hombre que se ahogaba. Era un hombre joven y bastante corpulento, y ella luchó para arrastrarlo hasta la orilla. En un momento pensó que ambos podrían ahogarse debido a su peso. Una vez en la orilla, Nicole trató de reanimarlo. Lo giró de lado y presionó suavemente su espalda para que pudiera expulsar el agua que había tragado. Después de unos largos minutos, comenzaron los característicos sonidos de tos y el hombre lentamente empezó a recuperar la conciencia. «Gracias», murmuró con voz áspera. Nicole simplemente asintió con la cabeza. «¿Cómo terminaste en el agua?», no pudo evitar preguntar. «Oh, solo por mi propia estupidez», confesó. Su nombre era Timothy y era un hombre sin hogar. Unos minutos antes, había visto a una mujer rica caminando por el puente y dejó caer un broche. Timothy saltó tras él, pero calculó mal su fuerza y la corriente, y comenzó a ahogarse. Si Nicole no hubiera llegado a tiempo, su destino habría sido sombrío. Nicole preguntó, moviendo la cabeza, «¿Al menos conseguiste el broche?». Timothy respondió triunfante, por supuesto, mientras sacaba el premio de su bolsillo, el broche que casi le costó la vida. Nicole miró su ropa, completamente empapada. No podía ir a trabajar así que decidió ir a casa a cambiarse. Timothy se ofreció a acompañarla hasta su coche y comenzaron una breve conversación. Resultó que, en el pasado, Timothy había tenido un buen trabajo y un apartamento, pero su propia hermana lo había traicionado. Ella le quitó su hogar e hizo todo lo posible para que lo despidieran. Desilusionado con la vida, Timothy había optado por convertirse en un vagabundo. «Puedes vivir con alguien bajo el mismo techo durante tantos años y aún así no conocerlo», dijo Nicole, asintiendo con entendimiento. Timothy, curioso, preguntó, «¿Una experiencia triste por tu parte?». Ella asintió, sin querer entrar en detalles. «Gracias de nuevo», dijo el hombre sin hogar con sinceridad. «Creo que sería justo devolvértelo». Timothy le entregó el broche. Era una hermosa pieza en forma de cisne, elegante y, sin duda, muy costosa. «No, está bien», dijo Nicole sacudiendo la cabeza. «Pasaste por mucho para conseguirlo, es tuyo». «Sí, pero me mostraste que hay cosas mucho más importantes que un adorno», respondió Timothy mientras colocaba suavemente el broche en la palma de su mano y se despidió. A pesar del chapuzón matutino con frío y de llegar tarde al trabajo, el encuentro con Timothy dejó una sensación agradable. Parecía un hombre bueno y amable que estaba en la calle únicamente por la traición de su propia hermana. Cuando Nicole finalmente llegó al trabajo, encontró a su jefe esperándola en su oficina. Estaba sentado en su escritorio, aparentemente aguardándola. «Bueno, te hemos atrapado, Nicole», dijo maliciosamente. «¿Creías que no me daría cuenta? Has estado robando medicamentos. Piensa de nuevo, lo sé todo». Nicole frunció el ceño y, mirando por encima del hombro,
notó que el armario con los medicamentos estaba medio vacío, aunque ella lo había llenado el día anterior. No fui yo, respondió con voz fría y firme. La reciente conversación con él volvió a su memoria, y comenzó a entender de qué se trataba este espectáculo. Además de su jefe, había algunos miembros del personal en la habitación. Testigos probables, pensó. Las llaves del almacén de medicamentos solo estaban contigo, continuó presionándola su jefe. Así que nadie más podría haber cometido este crimen. Es increíble robar a los pobres y desamparados. Nicole sintió ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Era tan absurdo, tan terriblemente injusto. Las llaves también estaban contigo, señaló razonablemente. ¿Cómo te atreves a acusarme?, respondió su jefe, molesto por la acusación. Habrá una reunión de la Junta esta noche donde se discutirá tu comportamiento, concluyó, y con esas palabras, la pequeña delegación abandonó la oficina. Nicole se sintió tan agotada por esta reprimenda que se desplomó en el sofá, exhausta. Cuando terminará esta interminable corriente de problemas, dijo con amargura, cubriéndose la cara con las manos. Había olvidado la última vez que había dormido bien, atormentada por pensamientos obsesivos sobre el trabajo, su esposo, su hija y su suegra. El tiempo hasta la reunión de la Junta parecía extenderse infinitamente. Ya había dado varias vueltas alrededor del edificio del Fondo Social cuando finalmente fue invitada a entrar. Notó que había una mesa en el centro, donde estaban sentadas 3 personas, una de las cuales era su jefe. Llevaba una sonrisa orgullosa en la cara que prácticamente gritaba que él era el ganador y que Nicole estaba acabada. En el lado opuesto se encontraban otros miembros del personal del Fondo Social. Se te acusa de robar suministros médicos costosos, comenzó un anciano desconocido. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Nicole entonces contó todo lo que sabía, comenzando desde el momento en que fue contratada y terminando con su reciente conversación con su jefe. ¿Es esto cierto?, preguntó el presidente de la Junta, dirigiéndose al jefe de Nicole. Por supuesto que no, respondió rápidamente persignándose en señal de negación. Nicole continuó hablando, para tratar a los pacientes, tuve que comprar un medicamento con mi propio dinero, y proporcionó a la comisión los recibos. Entonces, ¿qué razón tendría para robarme a mí misma? La comisión quedó atónita. El jefe había pintado una imagen de una ladrona frente a ellos, pero la realidad era que Nicole era una mujer honesta. Le pidieron que esperara mientras salían para tomar una decisión. Al final, Nicole fue exonerada de todos los cargos y pudo conservar su puesto. Su jefe recibió la noticia con los dientes apretados. Después de la reunión de la Junta, Nicole sintió que finalmente podía respirar, pero no por mucho tiempo. Cuando regresó a casa, la esperaban más problemas. La condición de Tina había empeorado. Afortunadamente, una vecina había pasado por allí y pudo llamar a una ambulancia. Dana estaba allí, luciendo muy asustada. «Mamá, ¿la abuela va a morir?», preguntó la pequeña con miedo en los ojos. «Claro que no, cariño», Nicole se apresuró a consolar a su hija. «La abuela no está en su mejor momento ahora. La tratarán y ya no dirá esas tonterías». Después de calmar a Dana, Nicole condujo hasta la clínica. Allí se enteró de que su suegra había estado ocultando su enfermedad durante mucho tiempo. Tina había llegado a un punto crítico, por lo que la mantuvieron en el hospital bajo estrecha observación. La anciana nunca recuperó la conciencia. «No tiene sentido que te quedes aquí», dijo el médico. «La paciente podría permanecer en esta condición durante horas. Te llamaré cuando recupere la conciencia». Nicole condujo de regreso a casa y, como no había nadie más para cuidar de Dana, su hija tuvo que regresar al orfanato. Además de eso, surgió otro problema. Todos los días, la niña hacía berrinches negándose a ir, y por la tarde regresaba de mal humor porque los otros niños la molestaban. Nicole visitó el orfanato varias veces para hablar con la cuidadora, pero no parecía ayudar mucho. Dana seguía regresando llorando.
En esos momentos, Nicole sentía que estaba a punto de derrumbarse. Estaba dividida entre el trabajo, donde la presión de su jefe pesaba sobre ella, y el hogar, donde Dana estaba molesta y su madre no podía ayudarla. Lo único que la consolaba eran las conversaciones con Timothy, quien se había convertido en un buen amigo. Él la escuchaba e intentaba ofrecerle consejos. Siento que ya no puedo más, confesó Nicole sin miedo a mostrar su vulnerabilidad. Lo lograrás, la animó el hombre sin hogar. Eres una de las mujeres más fuertes que he conocido. Solo necesitas unos días para descansar, recuperarte y luego volverás aún más fuerte y manejarás todo. Sus cálidas palabras y su genuina fe en ella le dieron fuerzas a Nicole. Después de esas conversaciones, regresaba a casa sintiéndose más tranquila. El fin de semana, cuando Nicole decidió dormir un poco más, de repente la despertó un insistente timbre en la puerta. Su primer pensamiento fue que era su esposo, así que saltó como si la hubieran regañado y corrió a abrir la puerta. Sin embargo, sus pensamientos no se materializaron. De pie en la puerta estaba una extraña. «Soy la amante de Aarón», dijo en lugar de un saludo. Nicole se agarró al marco de la puerta para evitar colapsar. «¿Es esto algún tipo de broma?», preguntó frunciendo el ceño. «¿Me vas a decir algo así?». La inesperada visitante levantó las manos. Su nombre era Janice. Entró de golpe, pasando junto a Nicole hacia el apartamento. En ese momento, Nicole notó que la mujer estaba embarazada. «¿Es de Aaron?», preguntó Nicole, incapaz de formular bien sus pensamientos debido al shock. «Sí, es el hijo de Aarón», sonrió Janice, «y ahora viviré aquí». El rostro de Nicole se torció de incredulidad ante tal descaro. «¿Estás segura de que este es el lugar correcto?», comenzó a enfurecerse. «Si quieres, puedes irte con tu amante». «No me importa, llévatelo. Pero no te atrevas a mirar mi apartamento. Es mío, sé que la mitad le pertenece a Aarón». Janice entrecerró los ojos. «Eso significa que también me pertenece a mí y a su hijo». Nicole sintió que sus puños se apretaban. «No te dejaré vivir aquí», dijo con firmeza. Una fuerte discusión estalló entre ellas, que se escuchó incluso en el pasillo. Por más que Nicole intentaba demostrar que era su apartamento, a Janice no le importaba. Ella no tenía intención de irse. ¿Tienes la audacia de echar a una mujer embarazada a la calle? Janice se tomó la panza. Al final, Nicole solo levantó la mano, frustrada. Ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. «Quédate en la sala», gruñó. «Y no te atrevas a poner un pie en mi habitación». Janice solo sonrió, dándose cuenta de que había conseguido lo que quería. «Es solo que no pudiste quedarte embarazada de Aaron, ¿verdad?». «Ahora estás molesta», dijo Janice, alejándose. Nicole cerró los ojos, diciéndose a sí misma que debía respirar y no reaccionar a la provocación. Ya no podía sentirse tranquila en su propia casa, con el constante recordatorio de la traición y las mentiras de su esposo cerca de ella. Con la presencia de Janice en sus vidas, Nicole se convenció más y más de que su matrimonio con Aaron había terminado, que no había nada que lo pudiera arreglar y que la única salida era el divorcio. Ya no quería vivir con él, primero porque era un criminal y segundo porque era un infiel. Era una combinación peligrosa. Janice, por otro lado, estaba perfectamente contenta. Caminaba por el apartamento como si fuera la dueña legítima. De vez en cuando tenían pequeñas peleas, pero no surgían conflictos importantes. Nicole solía visitar a su suegra en el hospital. Le contaba a Tina cómo iban las cosas en casa. Tina aún estaba débil y a veces no podía hablar, por lo que la mayoría de las veces Nicole solo escuchaba. Tenía que filtrar cuidadosamente la información que compartía para no molestar a la mujer ya enferma. «No te preocupes, me las arreglaré», decía Nicole al final de cada visita. Una vez incluso le llevó un dibujo que Dana había hecho para su abuela. Después de que Nicole se iba, Tina se ponía muy emocional. Le pidió a su abogado que viniera para reescribir su testamento a favor de Nicole.
Aarón estará bien, sabrá cómo ganar dinero para él mismo, pensaba Tina. Pero me aseguraré de que Nicole y la niña estén bien atendidas. Tina no era rica, pero tenía una pequeña casa en el campo, se podría decir que estaba en medio de la nada. Ahora esa casa sería de Nicole. 3 días después de que Tina redactara su testamento, falleció, como si hubiera sentido que su fin se acercaba. Había urgido a los abogados a apresurarse y resultó que no lo había hecho en vano. Nicole recibió una llamada del hospital a altas horas de la noche, mientras ya estaba dormida. Al ver el número desconocido, su corazón dio un vuelco. En el fondo, sabía quién estaba llamando y por qué. Está bien, iré por la mañana, dijo en voz baja. Pasó el resto de la noche mirando al techo, incapaz de dormir. No tenía ganas de dormir en absoluto. Su pecho le dolía de pena y arrepentimiento. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero Nicole las limpió en silencio e intentó respirar más profundamente. No has respondido a mis llamadas en unos días, pero creo que deberías saber esto, exhaló mientras dejaba un mensaje en el buzón de voz de su esposo. Tu madre, o mejor dicho, tu madre adoptiva, falleció esta noche. El funeral será pasado mañana. No estaba segura de si Aaron escucharía el mensaje, pero intentó advertirle de todos modos. Los últimos días habían sido caóticos. Nicole estaba constantemente corriendo por la ciudad, organizando los detalles del funeral, tratando con el hospital y trabajando. Volvía a casa tarde y no tenía tiempo para estar con Dana. Mamá, también quiero una barriga como la de Janice, dijo la niña de repente una mañana mientras desayunaban juntas. Nicole no pudo evitar reírse ante el comentario y apenas pudo contener una sonrisa. Dana, todavía eres muy pequeña, le explicó su madre. Necesitas crecer, formar una familia y solo después pensar en tener una barriga como esa. ¿Por qué?, preguntó la niña confundida. Solo le pido a Janice que me preste la suya, dijo Dana. Nicole casi se atraganta con su café. ¿Qué quieres decir con prestarla?, preguntó, tosiendo. Pues ella se la quita y se la pone. Yo también quiero hacerlo, dijo Dana sonriendo. Y fue entonces cuando Nicole comenzó a preocuparse seriamente. ¿Estaba Janice realmente embarazada? Compartió sus preocupaciones con Timothy cuando se encontraron de nuevo. Dana no podría haber inventado eso, dijo Nicole. Algo no está bien aquí. Deberías poner una cámara, sugirió el vagabundo. Así sabrás con certeza, pero asegúrate de hacerlo discretamente. Nicole pensó que era una buena idea y decidió seguir su consejo. Unos días después, tenía pruebas irrefutables de que Janice era una farsante, usando una barriga falsa. La cámara mostró claramente cómo se quitaba la barriga falsa y pasaba el resto del día sin ella, segura de que Nicole y Dana estarían fuera todo el día. Esa perra. Nicole no pudo contener su enojo. Voy a hacerle la vida imposible. Entró en el apartamento cuando Janice menos lo esperaba, la agarró del brazo y la levantó del sofá. ¿Qué estás haciendo, mujer loca?, gritó Janice inmediatamente. ¿Y si lastimas a mi bebé? Sé que no hay bebé, siseó Nicole. Y para probar su punto, apretó la espuma de la barriga de Janice. Janice sufrió una derrota total. Ya no tenía razones para quedarse en el apartamento, pero aún intentó. Fue entonces cuando Nicole necesitó la ayuda de Timothy. Juntos, echaron a la audaz mujer al pasillo, y luego Nicole le entregó su maleta amablemente. Por supuesto, lo hizo arrojándola desde el 5.º piso, pero de todos modos Janice recuperó todas sus cosas. Eso estuvo bien, sonrió Timothy observando la escena. Sí, Nicole tiró su cabello hacia atrás. Con Janice fuera de su vida, Nicole finalmente pudo respirar libremente. Al menos ahora podía sentirse como la dueña de su propia casa nuevamente, y la molesta invitada ya no estaba bajo sus pies. Al día siguiente, Nicole fue a reunirse con el abogado, quien le informó sobre el testamento de Tina. Dana suplicó acompañarla, así que Nicole accedió a regañadientes,
pero le pidió que se quedara tranquila en el pasillo. Cuando Nicole se enteró de la pequeña casa en el campo, se sorprendió. Su suegra nunca le había mencionado que tenía propiedades. Ahora que lo pienso, no me dijo muchas cosas, reflexionó Nicole. Se dio cuenta de que no solo no conocía a Aaron, sino también a su madre. La reunión con el abogado se interrumpió cuando Nicole recibió una llamada de su vecina. Al principio ignoró la llamada, pero después de 5 llamadas perdidas seguidas, finalmente contestó unos minutos después. Ella estaba corriendo a casa, le habían dicho que su apartamento estaba en llamas. Los vecinos habían llamado al departamento de bomberos a tiempo y el fuego no se extendió a los otros apartamentos. Sin embargo, la casa de Nicole había sufrido graves daños. Esto es un incendio provocado, dijeron los bomberos. Nicole se llevó las manos al corazón y se desplomó de rodillas. ¿Quién podría hacerle algo así? Ella nunca había hecho daño a nadie en su vida para merecer semejante venganza. Gracias a Dios te traje conmigo, dijo Nicole entre lágrimas, abrazando a su pequeña Dana. Inicialmente había querido dejar a su hija en casa, pero si algo le hubiera pasado a la niña, no habría podido vivir más. ¿Está todo bien?, preguntó Timothy, con voz áspera. Nicole asintió frenéticamente. El vagabundo había corrido tan pronto como escuchó sobre el incendio. Mientras corría, rezaba para que Nicole y su hija estuvieran a salvo, y al verlas vivas ahora, suspiró aliviado. Para ese momento, Timothy ya había conseguido trabajo como vigilante nocturno en una tienda de comestibles en el patio cercano, y de algunos transeúntes se enteró del incendio cercano. Si no tienes a dónde ir, puedo ofrecerte mi humilde morada, sugirió Timothy, algo avergonzado. Por supuesto, su choza no era exactamente adecuada para que vivieran mujeres, pero al menos era algo. De hecho, hay otra opción, dijo Nicole, recordando la herencia. Tina, incluso desde el cielo, me salvaste, pensó en silencio, agradeciendo a su suegra. Nicole no estaba segura de en qué estado estaría la pequeña casa que ahora era suya, así que pidió a Timothy que la acompañara por si se necesitaban reparaciones urgentes. Pero para su gran sorpresa, la casa estaba en buen estado. Por supuesto, los muebles eran viejos y había mucho polvo, pero todas las condiciones básicas para vivir estaban allí. Nicole también encontró un pequeño jardín y un camino que conducía al río, donde había una vista encantadora. «Es tan hermoso aquí», sonrió. Juntos lograron ordenar la casa en una sola tarde. Al final, Timothy estaba listo para irse, pero Nicole lo detuvo. «No quiero escuchar nada», dijo en un tono que no dejaba espacio para discusión. «Necesitamos celebrar la mudanza». Se miraron a los ojos durante un largo rato. Timothy sintió que estaba perdiendo la cabeza. Nicole siempre lo había intrigado, y ese día solo le demostró que temía perderla. Al final, aceptó y pasaron una tranquila velada juntos. Él daría lo que fuera por pasar todos los días de esa manera, siempre que esa maravillosa mujer estuviera a su lado. Nicole tenía pensamientos similares. El caso del incendio provocado se resolvió rápidamente, ya que Nicole y su familia estaban bajo estrecha vigilancia policial, lo que permitió rastrear al incendiario muy pronto. Resultó ser nada menos que Aaron. Se dio cuenta de que podría enfrentar una grave condena de prisión por sus crímenes, así que decidió destruir las pruebas, la mayoría de las cuales guardaba en su casa. Aunque Aaron era un criminal astuto, sabía muy bien que no sobreviviría en prisión. La tonta amante, Janice, no pudo encontrar nada, así que él tuvo que tomar el asunto en sus propias manos. En realidad, Janice no intentaba realmente ayudar a su amante, sabía que cerca de las pruebas también había grandes sumas de dinero, por lo que se centró más en encontrar eso. Sin embargo, en el apartamento fue echada antes de poder encontrarlo, así que la torpe detective se fue con las manos vacías. Aaron esperó hasta que su esposa e hija se fueran del apartamento antes de comenzar su búsqueda. Al principio todo fue bien,
pero luego escuchó un golpe en la puerta, entró en pánico y decidió quemar el apartamento para asegurarse de que nadie pudiera encontrar pruebas incriminatorias en su contra. Dios, qué idiota es, dijo Nicole, al enterarse de todo. ¿Cómo pude haberme casado con una persona así? Aaron fue atrapado cuando una vez más fue a visitar a su amante, la criminal. Él pensó ingenuamente que la policía no sabía de la existencia de Janice, pero ella también estaba siendo vigilada. La amante no quería verlo, ya que no había podido encontrar el dinero y Aaron ya no le servía. Si antes había sido divertido, ahora solo le recordaba problemas y no quería involucrarse con la policía. Así que trató de echarlo. Aaron armó un escándalo tan grande que atrajo la atención de los vecinos, quienes fueron los que llamaron a la policía. ¿Quieres ver a tu esposo?, preguntó el investigador. Ni en broma, respondió rápidamente Nicole. Si lo haces, tendrás que ponerme en la cárcel también, porque no me aguantaré y me encargaré de él. Nicole pensó para sí misma, decidiendo hábilmente no expresar en voz alta sus pensamientos. Lo entiendo, respondió el policía. Y por cierto, te recomiendo que contrates un abogado, o tu esposo podría enfrentar una sentencia de prisión considerable. Eso es maravilloso, sonrió ampliamente Nicole. Que pague por sus acciones en su totalidad. En cuanto a un abogado, el Estado puede proporcionarle uno. Como Aaron terminó en prisión por un largo tiempo, Nicole obtuvo un divorcio rápido. Su esposo rogó desesperadamente por visitas, pero ella se negó. Había soportado demasiado dolor por su culpa. Dile al prisionero que llame a su amante para una visita, dijo Nicole, incluso haciendo sonreír al investigador, normalmente serio. Cuando el capítulo de su vida titulado Aaron se cerró con éxito, Nicole comenzó a notar que su vida mejoraba lentamente. Un par de meses después se casó con Timothy y finalmente se mudaron a vivir al campo, en la casa que habían renovado ellos mismos, añadiendo aún más calidez. Cerca de allí había un rancho de caballos donde Timothy comenzó a llevar a Dana. La niña se enamoró de los caballos y hasta comenzó a tomar lecciones de equitación. Esto despertó un sueño en ella, convertirse en una jinete de primer nivel y ganar competencias. Nicole no reconocía a su hija últimamente. Los ojos de Dana brillaban tanto y parecía una niña activa. Durante el chequeo anual, ocurrió un milagro. Felicidades, sonrió sinceramente el doctor. Tu hija está completamente saludable. Para Nicole, como madre, esas fueron las mejores palabras. Estaba increíblemente feliz. Lo sabía, creía en ello, dijo, secándose las lágrimas. 6 meses después de su matrimonio, Nicole se enteró de que estaba embarazada. Fue una gran sorpresa porque pensaba que no podría tener otro hijo. Siempre estuvo contenta con Dana, pero esta noticia los hizo a todos increíblemente felices. Me alegra que tenga un hijo tuyo, admitió Nicole una tarde cuando estaban en el porche. Espero que sea un niño y que se parezca a ti. Yo también sueño con eso, sonrió ampliamente Timothy, abrazándola aún más fuerte. Sus sueños se hicieron realidad a su debido tiempo. Tuvieron un hijo.